Es la primera fase, que son 2 módulos, de 1,5 por módulo. Lo más destacable es que la altura bajo canal son 5 metros, lleva ventilación cenital simple, el tipo de arco es gótico, los cerramientos en principio son un policarbonato celular de 6 milímetros, lleva pantalla también transversal, mixta, que es de sombreo y ahorro energético. Además lleva ventilación perimetral en todo el perímetro, pues lleva sus ventanas. Y bueno, por supuesto lleva un sistema de protección anticaída especial que se está desarrollando ahora. Y también vamos a instalar la canal anticondensación, que bueno, esto se ha pedido de última hora, pero también lo van a instalar. La distancia entre pilares es según el espacio o la separación de líneas de cultivo. El cultivo va de forma transversal, de lateral a lateral, orientado de norte a sur, bueno, como aquí lo hacen normalmente, ¿no? Nosotros ahora mismo hemos venido para coger la medida de los arcos en descuadre y sobre todo pues, para hacer un seguimiento, ¿no? Si falta algo de material, si hay que corregir algún tipo de material, si hay que mandar más material, bueno, estar un poco al tanto de todas esas modificaciones o actualizaciones de la obra. Bueno, ahora mismo lo que estamos haciendo es medir esos arcos en descuadre para saber el ancho que tienen, ¿no? y poder fabricarlo a esa medida. Técnicamente es mucho mejor un invernadero cuadrado o lo más rectangular posible, pero en este caso pues nos hemos tenido que adaptar a la geometría de la superficie que tenía el cliente y claro, para aprovechar el mayor número de metros cuadrados, pues bueno, pues por eso se hace este tipo de descuadres, nosotros lo llamamos descuadres, ¿no? Y así pues bueno, ellos tienen su espacio perimetral, ¿no? Como carretera para poder pasar y también tienen espacio para el cultivo. Primero se marca la finca para saber dónde van a enterrar los pilares y bueno, saber también un poco el replanteo final del módulo, ¿no? Se pintan los pilares de alquitranado y a continuación se cimenta. Mientras tanto también se puede premontar tanto las canales con perfil C. Una vez que están las 2 fincas cimentadas, pues se procede a subir las canales, ¿no? En esta fase ya han subido todas las canales del primer módulo y están subiendo las canales del segundo módulo. Se continúa un poco con la ventilación cenital, se instalan todos los arcos de ventana, continúan con todas las ventanas perimetrales, la perfilería que lleva en el perímetro. También en esa fase a continuación se empiezan a instalar la pantalla, ¿vale? Porque va por encima del emparrillado. Y una vez que está instalada la pantalla con su tela de pantalla y bueno, sus motores o sus herrajes, a continuación se pone el emparrillado, ¿no? Porque queda un poquito más abajo. También en esa fase instalan los refuerzos interiores, que son, en este caso, el refuerzo de encaje. Y bueno, por último, pues los cerramientos, el plástico y el policarbonato. Para finalizar, pues los acabados, ¿no? Los esquineros, se le ponen angulares, se termina con las puertas, ¿no? Y las antesalas, y eso es todo.